Buen Muy día, bien. bienvenido. Buen día, Laura. Buen día, Carlos. Buenos días a nuestros televidentes. El evento es interesantísimo. Es un seminario internacional de franquicias al que asisten varios invitados internacionales y en donde el conocimiento de la franquicia en Venezuela estará presente, es decir, los grandes conocedores de la franquicia en Venezuela estarán presentes. Va a ser en el Eurobuilding, empezará ahora a las 7:30, ya debe estar la gente llegando. Y va a ser extraordinariamente interesante porque la franquicia es quizá uno de los pocos reductos del crecimiento que siguen vivos, que siguen animosos, que siguen trabajando para generar bienestar y riqueza en el país. ¿Y eso por qué? Porque No, y que se asocia, sí, y además que se asocia, pero siento que la palabra franquicia se asocia directamente y debe ser así a emprendimiento. Y en Venezuela, independientemente de las condiciones a las que sabemos estamos sometidos, el venezolano es emprendedor. Sin ninguna duda. En emprendimiento, el venezolano saca un 20. Sí. Es un pueblo muy animoso, es un pueblo muy emprendedor. Y en el mundo de la franquicia, particularmente, ocurre algo que es muy particular. Y es que el empresario de franquicia está acostumbrado a compartir una cosa hermosísima, que es su conocimiento. Está acostumbrado a crear economía formal, está acostumbrado a crear trabajo y está acostumbrado a levantarse todos los días para que usted se pueda tomar un café, una arepa, un sándwich, pueda asistir un pequeño, un perro caliente. Claro, un perro caliente, para que pueda asistir a una peluquería, para que pueda ir a una tintorería, para que pueda hacer absolutamente cualquiera pueda recibir cualquiera de los servicios o comprar cualquiera de los productos que más de 480 marcas, de las cuales la mitad son venezolanas o más de la mitad son venezolanas. En este momento creo que el 60% Imagínense. son de creación nacional, en lugares cómodos, seguros, limpios, con personal entrenado y acostumbrados a prestar servicios clase mundial. Le iba a preguntar, eso tiene que ver un poco con el interrogante anterior. Ahora, ¿cómo es compatible esa iniciativa del emprendimiento con un modelo, verdad, económico que trata de establecerse de intención y propósito estatista? Pareciera contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo han podido ustedes manejarse en ese escenario? Con muchísima dificultad. Con muchísima dificultad, y lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto porque nosotros entendemos, estamos acostumbrados a respetar y a reconocer la autoridad. Estamos acostumbrados a respetar las leyes y estamos acostumbrados a enseñar a nuestros franquiciados a que respeten las leyes. Pero nos parece, estimamos desde nuestro mundo gremial y desde lo que aprendemos, que las leyes deben ir siempre precedidas del diálogo. Y a veces, o casi siempre, notamos que desafortunadamente el diálogo está ausente. Les pongo un ejemplo. Los trabajadores y los empresarios somos el factor productivo no de Venezuela, de cualquier país, históricamente. Los factores de producción, además de los últimos años, se ha incorporado la tecnología, pero tradicionalmente han sido los trabajadores y los empresarios. No han sido convocados oficialmente ni unos ni otros a la discusión de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Cómo se explica eso? Es difícil de entender. Claro, pero ¿cómo plantean ustedes ese escenario? Porque diálogo se pide desde cualquier sector del país, desde todos, básicamente. Pero en un país donde pareciera que son los empresarios los malos, así lo planteó el gobierno nacional, los que han creado toda esta situación económica en la que estamos atravesando, o sea, son los malos de la jugada. Y pareciera que solo pasa en Venezuela, porque en otros países
Los empresarios son buenos. Los Incluso malos, los países aliados del gobierno. los malos están aquí. Así lo entiende uno, porque no logra comprender cómo una situación en un país es distinta a esta. Y el gobierno lo aplica a que los empresarios están jugando al desastre del país. Entonces, ¿cómo pedir diálogo si hay esa percepción por parte del gobierno nacional? Bueno, para mí el gran ejemplo es la historia. Si hay una organización, si hay una institución que ha tenido peso en la creación de bienestar y, voy más allá, de civilización, ha sido la empresa privada. Estoy hablando de hace miles de años. No hay una institución más antigua, vigente hoy en el mundo que la empresa privada. No la hay. Intentar cambiar eso es desconocer la historia. Desconocer la historia no tiene sentido, es mucho mejor primero leerla, después entenderla, después asumirla y por último aplicarla. El empresariado siempre está dispuesto a dialogar. Hay excepciones, pues lógicamente, como en todas partes, ¿no? Sí. Ha habido seguramente algunas excepciones históricas donde el empresario ha tomado un camino equivocado. Pero no es esa la esencia del empresario, porque la esencia del empresario está fundamentalmente unida al diálogo, es a lo que aprendemos. En el episodio, por ejemplo, de las divisas, en el episodio cambiario, ¿cómo las franquicias han podido moverse? ¿Cómo les ha afectado? No nos podemos mover. No sí, nos podemos están mover. atados de manos. Es imposible. Mire, hay 6 países en el mundo que tienen control cambiario. Esos países... Increíble, qué atraso, ¿no? En el continente americano son Cuba, Venezuela y recientemente Argentina, y en otros continentes son Irán y Bielorrusia. Bueno... el modelaje no es nada agradable. Querríamos estar ahí, con todo el respeto, insisto. A mí no me parece que es a lo que nosotros deberíamos dirigirnos, a lo que nosotros deberíamos querer imitar. Hay modelos que son mucho más exitosos y, en definitiva, trabajadores, empresarios, académicos, iglesia y otras, en fin, religiones, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, con primer nivel de responsabilidad, el gobierno nacional, a que todos tenemos que respetar porque son nuestras autoridades. Tenemos una obligación fundamental, que es darle felicidad a nuestra sociedad. Sí. Y cuando eso no lo cumplimos, las cosas no van bien. Quería hablar de cifras, porque mucho se ha dicho del gobierno nacional la falta de inversión por parte de empresarios venezolanos. Y me habla de que cerca del 60% de las franquicias son de origen venezolano, son venezolanas, gente que ha apostado a negocios en el país. Quisiera que hablara precisamente de esas cifras en los últimos años. ¿Han crecido? ¿Han disminuido? ¿Cuántas marcas se han establecido en el país? ¿Cuántas se han retirado? ¿Qué cifras manejan? Yo no conozco ni una sola marca que se haya retirado. En este momento, al revés, vamos creciendo todos los años, estamos ya muy cerquita de las 500 instituciones, las 500 franquicias, 60 de las cuales son venezolanas, 40% son extranjeras. No conozco ninguna que se haya retirado. Son marcas venezolanas que han ido al exterior también. También hay algunas, en efecto. Hay ejemplos extraordinarios de marcas venezolanas que están expandiéndose en el exterior y llevando el mensaje del saber hacer venezolano a muchos otros pueblos de América y de Europa. Eso es algo de lo que sentirse muy orgulloso. El venezolano tiene muchas razones para sentirse orgulloso. Claro, muchísimas. le diría al gobierno nacional, si está creciendo el negocio de las franquicias, si la gente sigue invirtiendo, entonces, ¿dónde está la crisis económica? ¿Cuál es el problema de las divisas si vamos creciendo? Si se sigue manejando bajo este escenario. Porque muchas veces, Laura, la cosa no se hace por, sino a pesar de. En este caso... hay que tener envergadura para echarle En este piernas, caso, yo tengo que asumir, ¿no? Sería absurdo pretender lo contrario. No se está recibiendo gran apoyo o ningún apoyo del gobierno nacional y lo desearíamos, porque si pudiéramos trabajar juntos, podríamos hacer muchísimas más cosas todavía de las que estamos haciendo. Se nos acaba el tiempo. Capitalismo, eso es capitalismo. Bueno, pero... Sin ninguna duda, y muy orgullosos de ello. Pero ojo,
capitalismo con rostro humano. Claro, importante. Ya se nos está acabando el tiempo. Quería que nos recordara, a propósito de este evento que se está llevando el día de hoy, cuántas franquicias están participando en esta feria, que también entiendo se va a estar desarrollando el día de hoy, quiénes pueden participar, quiénes pueden visitar, el público en general puede estar allí para conocer, si tiene intención de invertir en esto. Claro, claro. Muchísimas gracias, Laura, por la pregunta. Hoy el seminario ocurrirá en el Eurobuilding a las 7:30 de la mañana, como les comentaba antes. Creo que todavía hay posibilidad de acceder a él. Esta noche tenemos la gala de la franquicia. Vamos a reconocer, dentro de nuestro 15º aniversario, a una personalidad. Es una sorpresa, una personalidad, un empresario venezolano que ha significado muchísimo para la historia del país. Y no es un empresario de una generación, es un empresario que ha creado riqueza, que ha creado muchísimo bienestar a lo largo de muchas generaciones. Es una de las cosas hermosas que tiene la empresa privada. Muy amable. De todas maneras, la información fue pertinente. Sí. Tenemos que ir con Sara, porque Sara tiene preparada ya. Sí, regresó. Ahí estuvo ausente, pero fue momentáneo, con la sección de arte y espectáculo.